Este es el programa número 1 de la televisión quillera, Las Historias de Flash, presentado por el super periodista Edgar García Ochoa. Historia, anécdotas, personaje, suceso. Dirección general Fernando López. Otra vez aquí con ustedes en estas historias de Flash. Siempre me estoy nutriendo de ver las nuevas caras, nuevos líderes, porque ese cuento que hay de que no han salido líderes nuevos, eso no es correcto, no es correcto. Lo estoy observando últimamente en estas entrevistas que estoy haciendo previo a las elecciones electorales, ¿no? Y esta persona que tengo aquí, que tiene un nombre que tienen que recordarlo siempre porque tiene unas ideas muy positivas para la ciudad y también para su futuro fuera de la política. Tiene un nombre que aparentemente en este momento de pronto no se grabe así, pero quedará registrado. ¿De qué se acuerda? Rigail Romero. Sí. Que es economista. Yo soy economista, sí. Pero fuera de eso, como yo estuve investigando, allá en la Universidad Simón Bolívar quedaron huellas suyas, ¿eh? Sí. Porque en la mejor época de la universidad, cuando estaba el doctor Consuegra, y empezaron con un grupo de científicos a buscar nuevos talentos. Usted estuvo incluido, ¿cierto? Sí. Hábleme de esa parte. Sí, Flaco. El saludo fraterno para ti, dándote las gracias por esta oportunidad. Sí, fíjese que muy poca gente sabe mi historia, cómo arrancó mi vida profesional. Y agradezco que la recuerdes porque es algo muy especial en mi vida. Mi vida académica empezó en la Universidad Simón Bolívar en el Instituto de Investigaciones, con la directora de ese entonces, la doctora María de los Ángeles, que ella descubrió mi talento y me hizo pionero en lo que se llamó los semilleros de investigación de la Universidad Simón Bolívar. Y allí arrancó una época muy bonita que me llenó de muchas vivencias, donde conocí mucha gente maravillosa, hice muy buenos amigos, entre ellos al profesor Alfredo Correa de Andrés. Lamentablemente, cómo lo sacrificaron, ¿verdad? Terrible eso, terrible. Yo creo que todavía nosotros los amigos, lo que quisimos, Alfredo, no superamos esas pérdidas. Bueno, qué bueno tener la oportunidad para que usted me lo describa. Era un hombre muy culto, muy preparado. Alfredo tenía dos características importantes. La primera, que era un hombre muy culto. Y la segunda era que era un hombre de paz. Increíble, y lo matan como si... Sí, ese montaje burdo que le hicieron, acusándolo de que era un comandante guerrillero de la FARC, donde él detestaba la violencia. Su arma era un libro, sus lápices, la investigación, la academia. Fue muy doloroso la muerte de ese hombre, me dolió mucho. Ese es uno de los profesores que usted recuerda con más. Primero fue profesor, después fue el que calificó mi tesis, fíjense, y después fue mi compañero de trabajo. Pero fíjate que tenemos que hablar usted y yo, porque es uno de los personajes de uno de mis libros. El rector, el que creó la universidad, es uno de los economistas más cultos de América Latina. El doctor José Consuegra Hinch, que paz descanse, fue también fuente de mi inspiración. Y seguí sus pasos. Yo me considero que yo soy un economista bolivariano cepalino como él. Era un hombre de una cultura. Yo tuve la oportunidad de tratarlo mucho cuando fui a hacer el libro Barranquilla Mis Amores, en uno de los capítulos de él, pero lo conocía desde Cartagena, ¿no? A ese sí se podría decir que era una persona brillante. Es un economista o fue un economista brillante que dejó huellas no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Bueno, saltando un poco ya de su actividad particular y de la vida actual, porque sé que usted está participando en la contienda preelectoral, ¿sí? Con un movimiento político, precandidato a la alcaldía, y hay algunas cositas que usted me dijo fuera de cámara que me sorprendieron. Por ejemplo, lo que usted dice, eso me llamó la atención, cómo lo describe, ¿no? Cuando usted era un muchacho con otros compañeros,
y querían conocer el río, conocía esa parte de allá y encontraron una maleza, una cosa y se brincaron por allá y tuvieron unos incidentes ahí. Me gustaría que lo relataran. Bueno, estos son historias que yo nunca cuento, pero a veces uno tiene que contar lo que le pasó a uno para poder entender el presente. A nosotros las administraciones distritales nos están mostrando el malecón como una obra de alto impacto, bien bonita, de la cual nos tenemos que sentir agradecidos. Y yo tengo mis reservas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa obra no la debían. Esa obra me la debían. Me la debían a mí. Me la debían, en su niñez. Me la debían a mí, y a el todos Rigail niño, sí, se la sí. debían. ¿Por qué? Porque estando niño, me fui con unos amigos del barrio, montamos bicicleta y nos escapamos de nuestros padres, haciendo esa travesura que uno hacía antes, salir sin permiso. Entonces nos fuimos hasta la vía 40, cogimos la 38, subimos la 72, la vía 40, porque a mí me llamaba la atención que cuando yo pasaba por la vía 40, veía que se veía detrás de esas grandes moles y industrias y bodegas, que detrás había como un río, pero únicamente uno veía un pedacito. Entonces, un día cualquiera en mis vacaciones, convidé a un par de amigos a que fuéramos a descubrir qué había allá detrás de esas casas. Pero eso te quedó marcado de por vida. Quedé marcado porque cuando llegamos hasta allá, Ajá. tuvimos dificultad en entrar. Entonces, por el lado donde está hoy Honda Motors, nosotros logramos meter las bicicletas por ahí, las dejamos y seguimos caminando trocha adentro, monta adentro. Cuando ya llegamos y vimos la belleza de esa majestuosidad del río Magdalena, pues me llené de mucha alegría, pero esa alegría me duró segundos, porque inmediatamente llegó un vigilante, como de 2 metros, bien agruapado, a reclamarnos, a decirnos que estábamos invadiendo propiedad privada. ¿Cómo le parece? Yo le grité, y yo le reclamaba, ¿cómo así? ¿Acaso tú eres el dueño del río? Oye, qué belleza. Y me dice, no, que me tengo que ir. Y como yo de todos modos fui un poco rebeldón, yo como que lo quise encarar y él utilizó pues su fuerza y me empujó, caí, me pegó una raspadita. Bueno, ya sentí que las cosas se estaban poniendo un poco violentas y le dije a los compañeros que no fuéramos mejor, que ya dejáramos esa aventura hasta ahí, mejor regresáramos a casa. A partir de ahí, siempre supe que nos habían cercenado la oportunidad de disfrutar como niño, como barranquillero, el río. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién sabe si ahí inició usted la rebeldía posterior para conseguir y tratar de cambiar a Barranquilla? Y ahora que ve eso, que lo vio así, me imagino la impresión, ¿no? Claro, ahora que vimos La obra que se hizo en el Malecón, una obra muy bonita, ¿cierto? Tengo mis dudas que haya sido acatada las normas ecológicas de conservación del medio ambiente, pero la obra es una obra muy bonita y que todos los barranquilleros seguramente nos sentimos orgullosos. Pero vuelvo y te repito, Flash, es una obra que me debían. Bueno, en esta segunda parte ya vamos a aterrizar de la actualidad. Que veo que usted tiene unos deseos enormes de servirle a la ciudad, ¿no? Así es. Me gustó mucho la narración que usted me hizo ayer, que me impactó muchísimo, de por qué los jóvenes de hoy día están demostrando una rebeldía carajo, nunca vista, de ver muchachos metidos en la delincuencia, muchachos que sí, parece que no fueran de lo que uno conoció toda la vida, ¿no? Sí. Y usted hizo una radiografía también de que eran personas que estaban capaces a cualquier cosa, porque la misma situación de la vida lo lleva allá. Sí. Me gustaría que usted lo narrara como me lo narró a mí. Mire, nosotros estamos completamente seguros que vamos a llegar a la alcaldía distrital de Barranquilla. Y la principal obra que vamos a hacer nosotros es una guerra total contra la delincuencia y la extorsión en Barranquilla. Pero esa guerra no puede ser solamente policiva. Esa guerra tiene que tener muchos matices sociales,
¿Por qué? Porque las bandas criminales, Flash, se han ido nutriendo de nuestros jovencitos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Entonces ellos han sido captados. Mira, Flash, mi compañía trabaja en los sectores deprimidos de Barranquilla. ¿Y sabe qué me han contado esos niños y esos jovencitos? Que ellos llegan hacia el capo del barrio, al capitán de las pandillas, y estos le entregan armas para ser producidas. O sea, le entregan un revólver o una pistola y este tiene que ponerla a rendir réditos. Entonces, al final del día, tiene que traer no sé cuántos celulares, no sé cuánta plata, y ellos se llevan un porcentaje del atraco. El gran porcentaje del atraco se lo llevan los capos de las bandas criminales. Esos jovencitos no tienen miedo de nada. ¿Sabes por qué, Flash? Porque no sienten miedo, porque no tienen esperanza. Entonces lo que vamos a hacer y tenemos que hacer es arrancarles jovencitos a esas bandas criminales y ponerlos a hacer algo. Bueno, porque si no la cosa va a seguir empeorando. La pregunta, ¿y entonces qué pasa con las autoridades y con el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a las autoridades no les interesa invertir en el ser humano. Les interesa hacer las obras civiles, las calles, las megas construcciones. Pero las ciudades no solamente se construyen con las obras civiles, las ciudades, las comunidades se construyen también invirtiendo en el ser humano, sobre todo en las nuevas generaciones, en los jovencitos que no tienen ningún tipo de esperanza. Entonces, por eso es que en la pandemia tú veías a la gente en la calle como si nada, sobre todo en los estratos populares. ¿Y sabes por qué lo veía en la calle como si nada? Porque ellos no les tienen miedo a morir. Oye, que es una tesis interesante, ¿eh? Entonces, veíamos a Pumareo como un policía, como un coordinador de disciplina con la regla en la mano, diciendo a la gente que entra a la casa, no salgan a la calle, quédense allá, cuando ellos estaban acostumbrados ahí a rebuscarse la vida todos los días. Bueno, ¿y cuál es la solución? No, esto es una solución integral, Flash. Esto es un trabajo que hay que hacer interdisciplinario. Lo primero que hay que hacer, como te digo, es atacar la delincuencia desde varios frentes. El frente policivo y de disciplina y de autoridad, ¿cierto? Y otro es el frente social, de ver cómo le generamos a los jóvenes nuevas oportunidades. Yo te quiero decir una cosa, Flash. Cuando yo llegue también a la alcaldía de Barranquilla, los delincuentes tienen que empezar a vivir intranquilos. Bueno, oye, una no cosa... puede ser lo contrario, no puede ser que personas como hay que hablar así, ¿eh? O la persona de bien, tenemos que vivir en zozobra e intranquilidad. No, señor, son ellos los que tienen que vivir intranquilos. Le voy a contar algo. De todos los candidatos que me ha tocado entrevistar últimamente, es el primero que toca ese tema con esa contundencia, ¿eh? Con esa contundencia. Se ve que usted es un hombre de carácter, un hombre... Y algo que me llama la atención, ya usted habla como, voy a ser alcalde. Lo que pasa es que aquí no estamos mamando gallo, ni queremos hacer un ejercicio para ganar una curula del consejo llegando segundo. No, aquí tenemos que tener vocación de poder. Le voy a hacer una pregunta. Entonces la mayoría de la gente quiere estar acomodándose. Voy a aspirar a la alcaldía para quedar de segundo y ser concejal. No, nosotros queremos aspirar para llegar al poder. Para poder resolver y transformar los problemas que tenemos en Barranquilla, que son muchos. Bueno, cuénteme cómo empezó su iniciativa política, cómo arrancó esto, No, yo pienso que la primera idea fue aquella, cuando usted hizo el recorrido ese, pero tiene que ser otra motivación. Mira, yo hace muchos años decidí no estar en el activismo político. Yo me retiré de la actividad política. Me fui a la empresa privada, creé mi propia compañía, pero tantas cosas que han venido pasando. Bueno, hay una tercera parte. Bueno, yo quisiera saber, sí, que la gente diga, bueno, que la gente quiere saber cuáles son su empresa, que ya la he mencionado varias veces. Yo tengo una compañía que va a cumplir ya 15 años. Sí, es una empresa de logística y comercial. Trabajamos para una multinacional y tenemos, digamos, la dicha de generar casi 60 empleos de calidad. ¿Y los ha mantenido? Lo hemos mantenido. Es decir, con COVID, sin COVID, ahí están. Hemos estado al frente. Hemos tenido dificultades como todos los microempresarios de este país
pero aquí estamos, siguiendo los procesos para sacarlo adelante. Bueno, y usted, esta pregunta es necesaria. ¿Usted cómo cree usted que han manejado Barranquilla de estos últimos años? Flash, nos engañaron. Nos dijeron, como decimos aquí los costeños, nos dijeron embuste. Nos engañaron con algo que ellos llamaban el milagro financiero. Mentira. Tenemos un distrito quebrado, endeudado no sé cuántos años. La plata que se hizo, eso es lo que hay que averiguar cuando lleguemos. ¿Qué se hizo la plata? Entonces, no es cierto que tenemos un modelo de ciudad. Sí, tenemos una ciudad con obras bonitas. Cosméticamente Barranquilla ha mejorado, ¿cierto? En un sector, ¿cierto? Y eso tampoco podemos negarlo. Tampoco es decir que todo está malo, ¿no? Hay cosas que se hicieron bien y que hay que darle su valor y hay que construir sobre lo construido. Bueno, y quería preguntarle también, algunos políticos que usted conozca nacionalmente y localmente, que usted por lo menos diga, bueno, estas son unas buenas referencias. Yo sí tengo que reconocer que a mí me marcó mucho lo que leí de jovencito de Jorge Eliezer Gaitán. Gran amigo de Consuegraí. Sí, ellos, de hecho, el profesor José Consuera, en esos tertulias que se hacían de la Cátedra Bolivariana, en algún momento me regaló un libro de Jorge Eliezer Gaitán, que fue uno de los primeros libros que leí, eran los pensamientos económicos, los pensamientos políticos de Jorge Eliezer Gaitán. Recuerda que maravilloso. Es un economista respetado en toda América. Sí, claro. Tremendo economista. Bueno, y de los locales. Bueno, no hay mucho para dónde escoger. No hay mucho para dónde escoger. Localmente no hay mucho para dónde escoger. Entonces, prefiero no hablar de eso. Bueno, pero y del actual gobierno de Petro, por ejemplo. Yo voté por el presidente Petro. Yo creo que necesitábamos un presidente como Gustavo Petro que le diera una visión distinta al manejo del Estado, que le diéramos un vuelco hacia la gente, ¿cierto? Porque desafortunadamente habíamos perdido el horizonte de ver al ser humano y a la naturaleza, ¿cierto? Al medio ambiente con la importancia que se merece. Entonces yo creo en el presidente Petro, apenas está empezando. Se sabía que no iba a ser fácil iniciar esas grandes transformaciones que requiere el país, que iba a tener mucha zancadilla, pero yo tengo toda la confianza de que no es como se comienza, sino como se termina. Tengo mucha fe y que el gobierno... Bueno, hay algo que me llama mucho la atención y es que estuvimos hablando, porque contigo hay que hablar de todo, eres un gran conversador, que tienes tu idea de hacer un libro, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro hace ratito. No, y eres un buen narrador, yo me estuve observando todo lo... Pero además tú dices que es como para un guión de cine. Yo estoy escribiendo como si fuera una historia pero que puede ser... Pero es ficción. Es una historia de ficción que tiene... Pero personajes reales. Con personajes reales. Pero se puede adaptar, creo, porque se puede adaptar mucho a un guión. Y eso es un hobby que yo tengo ahí escondido. Tengo muchos hobbies. Me gusta el deporte. Bueno, ¿y cuál sería el primer decreto? Primer decreto es sacar poco de bandidos y corruptos. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, de la actual administración, por ejemplo, los gobernadores anteriores y los alcaldes de ahora, todo esto? ¿Tú crees que van a ser los mismos o va a haber cambios? Sí, no va a cambiar nada. Si nosotros no ganamos, que no creo, si no ganamos la alcaldía de Barranquilla, pues va a seguir lo mismo. No va a pasar, eso va a ser un círculo vicioso ahí que no va a generar... No, pero en la forma como tú hablas, como que eso no va a pasar. No va a pasar porque vamos a trabajar y estamos trabajando para poner un paro. Vamos a poner un paro y vamos a replantear Barranquilla, sobre todo mirándola hacia el ser humano. Sobre todo, así como tú estás hablando, estás escuchando, todo el mundo está viendo los barrios, ¿no? La gente dice, y él dijo esto, ¿no? No, y lo dice con una fortaleza, con una convicción. ¿Y eso de qué? ¿Dónde heredaste eso? ¿De tu papá, de tu familia? Cuéntame. Yo tengo como una mezcla de ambos. ¿Sí? Sí. Pero, no sé, yo
Yo creo y siempre he sido así, de pronto un poco tajante, de pronto hasta mi expresión puede Pero eso no es malo, ¿eh? puede notar que yo soy de pronto malacaroso o amargado. No, jamás. Y soy todo menos amargado. No, lo que piensa eso, jamás. Simplemente que hay que hablar así duro. La gente a veces me señala. Hay que hablar duro porque, oye, esto no es un juego de Cenicienta, lo que está pasando. Aquí no estamos jugando los chocoritos. No. Esto es lo que estamos viviendo todo el país. Algo más, la gente que está pensando igual, ¿eh? La gente está pensando igual, que hay que parar esto, hay que Mire, parar la yo violencia. le voy a decir una cosa, Flash. Los delincuentes de Barranquilla tienen que saber que las cárceles hoy tienen un 150% de ocupación. Las tienen. Pero cuando lleguemos nosotros al poder, la vamos a llevar el 300% de ocupación. Vamos a llenar la cárcel de bandidos. Ya lo saben, Después vemos cómo los acomodamos, pero los vamos a meter presos. ya lo saben.